Hola, ¿qué tal? Muy buenas para todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro mismo curso de conocimiento de sí mismo. El día de hoy vamos a charlar acerca sobre la conferencia número 42. Lleva como título Dos clases de conocimiento, objetivo y subjetivo. Bien, pues veamos que en esta misma conferencia del día de hoy vamos a aprender a diferenciar entre un conocimiento objetivo de un conocimiento subjetivo y vamos a poder comprender cuál nos va a servir para nuestro mismo avance interior. Y también vamos a ir comprendiendo cuáles son las causas negativas que trae para nuestra propia conciencia tanto la misma acumulación de todo ese mismo conocimiento subjetivo que pues siempre todos y cada uno de nosotros cuando empezamos a crecer, empezamos a conocer ciertos objetos, empezamos a ir a la escuela, empezamos a adquirir cierto conocimiento y finalmente todo ese mismo conocimiento ha llegado a un momento que nos atrofia nuestra propia psicología, nuestra propia mente. Entonces, si nosotros queremos comenzar a hacer un trabajo en nosotros mismos, empezar a despertar nuestra propia conciencia, va a ser muy importante poder reflexionar acerca sobre estos temas. Y bien, pues sean cordialmente bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Vamos a dejar un link en la descripción de este mismo video por si tienen alguna duda, alguna sugerencia. A la brevedad posible vamos a ponernos en contacto con todos y cada uno de ustedes. Y bien, primero que nada también quiero darle las gracias a todos y cada una de las personas por estar en estos mismos espacios de experimentación interior, en esta escuela de regeneración humana llamada conocimiento de sí mismo. Y bien, quiero comentarles, pues muy resumidamente, sobre el objetivo de estas mismas conferencias, sobre el objetivo de estos mismos espacios. Y bueno, pues es que aquí se dan las mismas herramientas completamente gratuitas. Estas conferencias son con el ánimo de despertar nuestra propia conciencia, ya que en este momento nosotros como humanidad tenemos nuestra conciencia completamente dormida por todos los defectos psicológicos, por todas esas mismas tinieblas interiores. Muchos los conocemos como el ego, donde ya muy regularmente los consideramos como normales, esa tristeza, la depresión, la irritación, un vicio, quizás una ansiedad, quizás esos arranques de celos, de ira, quizás ese mismo pánico que nosotros sentimos y ya lo sentimos parte de nuestra propia vida. Entonces, aquí el objetivo de estos mismos espacios es poder eliminar todo ese mismo ego de raíz, es poder alcanzar esa misma fuerza del amor, del cual y todos y cada uno salimos en alguna ocasión. Y bueno, pues aquí el ánimo de este mismo conocimiento puro y objetivo que han dejado los maestros es completamente gratuito. Y bueno, pues sean una vez más bienvenidos a este mismo espacio, a esta misma escuela de regeneración humana llamada conocimiento de sí mismo. Y bueno, pues sin más, comenzamos. Bien, para poder comenzar en esta conferencia, empezar a charlar, es importante primero empezar a reflexionar sobre que todos y cada uno de nosotros, en el momento que empezamos a estar en en esta misma esfera, en este mismo planeta, en el cual y todos coexistimos, cabe recalcar que existen dos mundos, tanto un mundo exterior, el cual conocemos a través de nuestros mismos sentidos de percepción, a través de nuestro mismo oído, de nuestro olfato, de nuestro gusto, de nuestra vista, y creemos que todo lo que existe en el exterior es completamente real. Estamos sumergidos en esa misma bifurcación, en esa divergencia entre la ilusión y la realidad. Si nosotros queremos comenzar a despertar, queremos comenzar a hacer esa misma introspección en ese mismo mundo interior, va a ser completamente impostergable que comencemos a hacer un trabajo en nosotros mismos a través del mismo sentido de la autoobservación, ya que en este momento nosotros como humanidad tenemos ese sentido de la autoobservación completamente atrofiado. Pero si nosotros podemos hacer ese esfuerzo o ese superesfuerzo para poder
empezar a autoobservarnos tanto nuestra propia psicología, nuestros pensamientos positivos y negativos, nuestras emociones agradables y desagradables, esas sensaciones, todas esas sensaciones que sentimos alrededor de nuestro propio cuerpo, vamos a ir detectando, vamos a ir pudiendo observar de manera detenida, haciendo ese esfuerzo para poder observar ese mismo mundo interior. Pero miren, muchos de nosotros por misma ignorancia nunca se nos ha dicho cómo poder despertar ese mismo poder interior. Entonces, veamos que siempre cuando nosotros comenzamos a hablar sobre un conocimiento interno, empezamos a esperar que nos empezara a comprobar con las mismas herramientas con las que nos han enseñado en una escuela, en un jardín de niños, en un preescolar, en una primaria, en una secundaria, en un bachiller, en una escuela media superior o en una universidad, con los mismos objetos de cuáles, de esta misma tercera dimensión, de este mismo mundo externo del cual y todos y cada uno vivimos en este momento. Pero si nosotros queremos comprobar un conocimiento más sublime, cada vez más sutil para poder conocer esos mismos mundos internos, es obvio que necesitamos unas herramientas de mundos superiores para poder alcanzar y poder empezar a experimentar y vivenciar todo lo que habita dentro de ese mismo mundo interior. Porque todo lo que habita en ese mismo mundo interior es algo más sublime, es algo más etérico, es algo más profundo, es algo más para poder tener ese contacto con esa misma expresión superior con nuestro propio ser. Entonces, todo lo que nosotros aprendimos en ese mismo mundo exterior va a ser completamente de naturaleza pasajera. Porque algún día pasarán las construcciones, algún día pasarán quizás esas mismas fórmulas matemáticas que nosotros aprendimos en la escuela, que finalmente en ese momento, cuando estábamos en la adolescencia o en la niñez, aprendiéndolas quizás ahorita en la vida adulta ya no nos sirven de nada. Entonces, vemos que todo es de misma naturaleza pasajera, ya que muchos de nosotros quizás cuando llegamos a la vida adulta ya no ni nos acordamos de tal fórmula en la geometría, no nos acordamos ni de tal autor que estudiamos en la historia, quizás no me acuerdo quizás de ciertas fórmulas químicas que veíamos quizás en la secundaria. Entonces vemos que todo eso se queda completamente pues banal. Algún día pues se terminará quedando en el pasado. Entonces, veamos que todo este tipo de cosas va a ser muy importante que nosotros comencemos a reflexionarlo, ¿correcto? Entonces, hablemos un poquito acerca sobre esa misma intelectualización, que va a ser muy importante también poder sacar una cierta reflexión sobre esto. Y vemos que todo lo que se nos ha enseñado del mismo mundo exterior ha sido a través de ¿qué? De memorizar, de intelectualizarlo, de solamente llevarlo como un perico, de solamente estarlo repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se nos vaya quedando así prácticamente como si guardáramos una información en una memoria USB o en algún disco duro. Y todo eso lleva a una creencia, a una fe ciega. En esos espacios de conocimiento de sí mismo, lo que se busca es poder tener una comprobación directa, una experimentación, una vivencia en carne propia, para que nosotros salgamos de todas esas mismas creencias, de un cierto fanatismo. Y solamente es a través de ¿cuál? A través de una comprobación, que en esta misma escuela de regeneración humana entregamos las herramientas completamente gratuitas para que todos y cada uno de nosotros podamos tener ese contacto directo y poder comprobar si este conocimiento, el que en este momento un servidor les estoy compartiendo, es verídico, es verdad, o si es completamente falso. Entonces, veamos que también ese mismo conocimiento exterior, ¿quién lo recibe? Lo recibe la personalidad. Esa misma personalidad que se va forjando a través del mismo tiempo, a través de esos mismos primeros años de vida. Nosotros vamos imitando, así como actúa nuestra propia sociedad,
cómo actúan nuestros hermanos, cómo actúa papá, cómo actúa mamá, cómo actúan los compañeros de la escuela. Entonces, todo eso lo que habita en el mundo exterior es ¿de quién? De naturaleza pasajera. ¿Vale? Entonces, es muy importante que empecemos a hablar un poquito de esto porque yo siento que muchos de nosotros pues no platicamos de esto, ni siquiera un momento, ya sea en la casa, con papá, con mamá, o es más, ni siquiera nosotros mismos nos hemos puesto a reflexionar todo este tipo de información que jamás nos los hemos cuestionado, que jamás nos hemos puesto a reflexionar de una manera pues seria para poder hacer un trabajo de despertar de conciencia. Porque veamos que todo este mismo conocimiento externo termina atrofiando completamente toda nuestra propia mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo ese tipo de estar memorizando, intelectualizando, vamos a empezar a dañar toda nuestra misma energía psíquica, nos va a mecanizar y nos va a volver completamente teóricos. Nos va a decir, bueno, ¿en qué teoría se basa? ¿En qué científico? ¿En qué tipo de quizás de algún doctor, de alguna presencia profesional, de todo ese mismo mundo subjetivo y pasajero? Siempre nosotros queremos estar como acostumbrados o quizás ya con el hábito de que como venimos de siempre de escuela tras escuela, desde el jardín de niños, primaria, secundaria, bachiller y así, nosotros también queremos sacar todo esto para poder hacer un despertar de conciencia en los mismos libros o en ciertos videos o en de ciertos personajes que muy célebres, que si no es porque lo dijo tal persona célebre es que no existe. Pero recordemos que todos y cada uno de nosotros tenemos una sabiduría interna, una sabiduría interior, donde está nuestro propio ser, donde está ese mismo guía divinal, el que está esperando hacer contacto para que sea Él, con su infinita luz, con su infinita sabiduría, es el que nos puede guiar. ¿Hacia dónde? Hacia la meta, hacia un propio despertar de conciencia. Entonces, como el mismo objeto que nosotros el día de hoy con nuestra misma conciencia dormida, al momento de estar en este momento con nuestra conciencia completamente eclipsada por todas estas mismas tinieblas, por todo este mismo ego, no sabemos cuál es el objetivo de nuestra propia existencia. Creemos que solamente el nacer, el crecer, el reproducir y el morir es todo en esta vida. Y veamos que el objetivo es más trascendental que solamente el dinero, que solamente las modas, que solamente la música, que solamente los viajes, sino que nuestra propia realidad, nuestra propia existencia en este momento tiene un momento más trascendental. ¿Y de cuál es? De poder despertar nuestra conciencia a un 100%. Este conocimiento lo han dejado los maestros como base y toca a nosotros primero empezarlo a comprobar, primero también posterior empezarlo a experimentar, empezarlo a vivir, empezarlo a compartir, como en este caso un servidor. Las pocas o muchas comprobaciones que he podido recibir a través de ese mismo contacto en el mismo mundo interior, a través de nuestro propio ser, en este momento lo pongo al servicio para poderlo compartir con todos y cada uno de ustedes. Entonces, es muy importante que nosotros comencemos a tener ese contacto con esa misma fuerza superior, con esa misma expresión divinal, suprema, que habita dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando en la misma comprobación se empieza a vivenciar, empezamos a tener una experimentación directa. Empezamos a tener más que nada una certeza de lo que estamos nosotros diciendo, de lo que nosotros estamos exponiendo el día de hoy, queda completamente comprobado. Pero aquí no es con el mismo objeto de que me lleguen a creer, sino es de que poderlos incentivar para que ustedes mismos puedan llevarlo a la comprobación directa. ¿Vale? Entonces, vemos que acá también nos mete en una cierta divergencia, en una cierta bifurcación, donde veamos que estamos en dos realidades. Y más que nada de hablar de esas mismas realidades exteriores,
Hablemos un poquito de esas mismas realidades internas. Esas mismas realidades internas de esa oscuridad y de esa luz habitan en cada una de las personas, en cada uno de la humanidad. Y por lo regular siempre andamos en esa misma oscuridad y en esas mismas tinieblas, siempre con esa zozobra, siempre con esas tristezas, siempre con esa amargura, siempre con esa ansiedad, en ese vicio, en toda esa misma lujuria, en ese mismo orgullo. Veamos que nosotros desde que nos levantamos en la mañana que suena la alarma, ya empieza a nacer esos mismos pensamientos positivos, negativos, ese yo del autoboicot, el que ya nos habíamos programado para levantarnos, quizás ir a correr en la mañana. ¿Y qué pasa? Algo, una fuerza externa me mete más y más y más a las cobijas que no me dejan poderme despertar, que no me dejan poderme accionar. O quizás para poder llegar temprano a trabajo. Entonces veamos que esa misma realidad oscura que se encuentra dentro de nosotros es el que nos lleva al autoboicot, el que nos lleva siempre a esa misma frustración, a esa misma impotencia, y nos creamos completamente débiles. Pero también dentro de nosotros habita esa misma esencia libre, esa misma luz, que es ese mismo 3% de conciencia. Ese mismo 3% de conciencia que hace parte de un pedacito de sabiduría, que es nuestro Padre, un pedacito de amor que es nuestra misma Madre Divina, y ese pedacito de justicia, que es el que nos puede ayudar a negarnos, que en ese caso es el Hijo, que es cada uno de nosotros, para podernos empezar a brillar con esa luz suprema, que es nuestro propio ser, nuestro propio luz, nuestro propio Dios interno, que si nosotros al momento de estar en el aquí y en el ahora, poder mantener en ese mismo recuerdo de sí, en esa misma autoobservación, vamos a poder ir identificando todos esos mismos agregados psicológicos, esas oscuridades internas, esos pensamientos negativos, esas emociones completamente desagradables o agradables, esas sensaciones. Ese mismo yo psicológico que siempre a cada momento se empieza a presentar de alguna manera camuflado de que me lo merezco. Es que el día de ayer dormí hasta tarde, entonces hoy me toca recuperar ese sueño. Ay, pobrecito de mí, porque ¿qué tal si me enfermo? Ay, es que quizás si duermo un poquito más voy a estar menos de malas en la tarde o en la mañana. Entonces, veamos que como todo ese tipo de mentiras nos empezamos a autoboicotear. ¿Y qué es lo que sucede? Siempre terminamos cansados, irritados, molestos. Según nosotros queríamos huir de eso y traemos más de esas mismas adversidades constantemente. Entonces, veamos que todo ese tipo de situaciones se va haciendo como un ciclo o un círculo vicioso, que del cual, como una persona adicta, como una persona enferma, como una persona viciosa. Y muchos de nosotros creemos y decimos que no tenemos ninguna enfermedad, no tenemos ningún vicio, pero no es con el afán de criticar a ninguna persona, pero es que hay que observarlo con esa misma claridad. Y si realmente queremos hacer un cambio, es importante comenzar a hacer un trabajo, empezar a despertar, empezar a tener un conocimiento objetivo. Y ese conocimiento objetivo, ¿quién lo recibe? Pues claro que sí, ese mismo 3% de conciencia, ese mismo 3% de luz. Es lo que es lo real, lo verdadero y lo eterno. Pero eso, ¿cómo creen que va a empezar a funcionar o a empezar a operar en nosotros mismos? Cada vez que nosotros nos comencemos a aplicar ese mismo sentido de la misma autoobservación. Esa misma autoobservación, vamos a empezar a tener esa misma atención, esa vigilia, esa misma observación dinámica hacia nuestro mismo mundo interior, en esa misma autoobservación, en esa misma conciencia receptiva. Y en el momento vamos a comenzar a observar todo lo que se nos presenta en nuestros mismos pensamientos positivos o negativos, en nuestras mismas emociones agradables y desagradables, en esa tristeza, esa depresión, esa amargura, esa desolación, ese abandono,
ese tedio, ese asedio, ¿sí? Que se va sintiendo. Sintamos todas esas mismas sensaciones en nuestro mismo cuerpo, ese hormigueo, ese dolor en el brazo, esa misma sudor frío en las manos, quizás, esa misma tensión en los hombros, en la mandíbula. Observémoslo. Observémoslo, autoobservémoslo, descubramos esa tensión, ¿quién la produce? Quizás una impotencia, una frustración, un miedo, quizás la ansiedad. Entonces, al momento que yo comienzo o comencemos a autoobservarnos, vamos a descubrir esas mismas charlas internas que nos asedian desde la mañana, en la tarde, en el trabajo, cuando vamos en el mismo tráfico, toda esa misma calamidad interna que decimos, ay, todas esas mismas personas que están a mi alrededor, cómo me fastidian, que siempre que yo quiero pasar y ahí están enfrente de mí. Y eso lo vemos en el tráfico, cuando hacemos fila en el súper, cuando estamos quizás en el trabajo de decir, ¿por qué no se apuran? ¿Por qué todos son torpes? ¿Por qué todos como si, no sé, como si todos nos empezaran como a molestar? Pero realmente es que no es cierto, son todas esas mismas charlas internas, toda esa misma esa presión que se siente en el estómago, con esa irritación. Entonces, veamos que si nos mantenemos y podemos aplicar estas mismas técnicas para poder autoobservarnos en el caso de la práctica de la muerte psicológica que ya hemos estudiado en diferentes conferencias, que es poderle pedir a esa misma fuerza del amor, a esa misma fuerza universal que representa la misma Madre Divina en nuestro mismo mundo interno, y poderle decir, Madre Divina, elimíname este yo de tensión. Madre Divina, elimíname este yo que quiere gritar. Madre Divina, elimíname este yo de miedo. Madre Divina, elimíname este yo de frustración. Madre Divina, elimíname este yo de pánico. Entonces, empezamos a autoobservarlo. Lo empezamos a descubrir. ¿Sí? A descubrir que siento aquí como una presión en el estómago. Entonces ahí descubro que es un miedo. Entonces, Madre Divina, elimíname ese yo. Empiezo a enjuiciarlo y posteriormente pido asistencia a mi Madre Divina para poderlo eliminar. Y cada uno de nosotros, cuando comencemos a liberar todas esas esencias, ya sea desde la mañana, cuando empezamos a sentir todas esas mismas calamidades internas, y si comenzamos a poder poner nuestra vida y nuestro cuidado con ese mismo ser superior, en el caso de nuestra misma Madre Divina, ella es la que nos va a poder auxiliar, es la que nos va a poder ayudar a poder curar nuestro enfermo corazón, nuestro propio mundo interno completamente destrozado. Ella es la que nos va a poder ayudar a podernos levantar, a poder comenzar a empezar a hacer un trabajo en nosotros mismos. Y veamos que si nosotros empezamos a hacer un cambio radical en nuestros medios mismos, vamos a ir rescatando esas mismas esencias que se encuentran atrapadas en estas mismas tinieblas interiores. Todas estas mismas tinieblas interiores que se encuentran aquí tienen atrapada un pedacito de conciencia. Pero cada vez que vamos pidiéndole a la Madre Divina que los vaya liberando, a través pidiéndole y suplicándole, Madre mía, elimíname este yo de tristeza, Madre mía, elimíname este yo de frustración. Entonces, ella con su infinita lanza poderosa va a ir reventando todas esas mismas tinieblas y va a rescatar esa misma esencia, esa propia sabiduría que se encontraba atrapada en ese yo de la pereza, en ese yo del miedo, en ese yo de la frustración. Y cada vez que nosotros comencemos a hacer esta misma comprobación, vamos a ir primero recibiendo una sabiduría que viene por parte de nuestro propio Padre Divino, ya que es el que representa la sabiduría, y vamos a ir comenzando a tener un conocimiento puro, un conocimiento objetivo, a través de la misma experimentación directa. Así es. Entonces, veamos que todo este mismo trabajo que nosotros desconocemos, este mismo conocimiento está en base a los mismos 3 factores de la revolución de la conciencia, y es la que nos va a poder ayudar a poder tener ese mismo contacto,
a poder practicar este mismo conocimiento, ya que este conocimiento no es intelectual, no es un conocimiento que solamente lo vengamos a teorizar aquí, sino aquí la misma idea es que podamos nosotros llevarlo a la práctica. Porque si nosotros no lo llevamos a la práctica, no vamos a poder tener esa misma experimentación directa. Entonces, estos mismos 3 factores de la revolución de la conciencia son los que nos van a poder permitir escalar, catapultarnos a ese mismo despertar de nuestra propia conciencia. Estos 3 factores de la revolución de la conciencia son la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. Entonces, en base a estos mismos 3 factores de la revolución de la conciencia es que nosotros vamos a poder hacer un cambio radical para poder ir despertando nuestra conciencia e ir haciendo un trabajo en nosotros mismos. Ahora, hablemos un poquito acerca sobre ese mismo conocimiento del ser. Ya hablamos un poquito del conocimiento interior y el conocimiento del saber. Ahora hablemos un poquito de ese conocimiento del ser. Y veamos que si nosotros trabajamos en estos mismos 3 factores de la revolución de la conciencia, vamos a hacer lo que es un mismo trabajo, una creación de esos mismos cuerpos internos. Y cada vez que vamos a ir creando esos mismos cuerpos internos, nos van a poder ir permitiendo conocer las diferentes dimensiones de la naturaleza. Al momento que nosotros comencemos a practicar el factor del nacimiento espiritual, que es la unión sexual entre un hombre y una mujer, y poder hacer una transmutación de energía sexual, llevando esas mismas aguas hacia adentro y hacia arriba, sobre nuestra misma médula espinal y poder llegar hacia nuestro propio entrecejo, vamos a comenzar primero a prender un fuego sagrado, ese fuego sagrado de la Kundalini, que mucho se habla en muchas culturas, pero que muy poco se conoce al respecto de este mismo conocimiento. Entonces, cuando nosotros comencemos a aprender un fuego sagrado, comenzaremos a regenerar el cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico que en este momento se encuentra completamente degenerado por todos estos mismos agregados psicológicos. Y cuando comencemos a regenerar nuestro mismo cuerpo físico a través del mismo nacimiento espiritual y también ayudado de quién, de la muerte psicológica y del sacrificio por la humanidad, ya que son los mismos 3 factores, son los que nos van a poder ayudar para poder hacer también esas mismas creaciones superiores. Pero en este caso, en la práctica de la magia sexual, en el caso del nacimiento espiritual, entre la unión de un hombre y una mujer, vamos a poder llevar esas aguas seminales de manera individual hacia centros superiores y vamos a regenerar el cuerpo físico. En el momento que nosotros comencemos a hacer este mismo trabajo de regeneración de nuestro mismo cuerpo físico, vamos a poder estar gobernando esta misma tercera dimensión. Muchos de nosotros podemos pensar o creer que en el momento que estamos aquí y ahora, pero es que en realidad es que no es cierto. Muchos siempre estamos atrapados en dimensiones inferiores, en esa segunda dimensión, atrapadas en el mismo placer, en el mismo dolor, en todo eso, dimensiones de la superficie, ¿sí? Que todo es en base a la misma personalidad. Y algunos vivimos hasta en primera dimensión, que es en donde habita solamente el propio dolor, en donde habita solamente esas mismas calamidades internas que consideramos como normales, pero en el momento que comencemos a hacer un trabajo vamos a poder experimentar esta tercera dimensión y no solamente eso, sino que también vamos a poder extraer unas ciertas sabidurías que se encuentran en la misma tierra, en esas mismas elementales de los gnomos y los pigmeos, que son los elementales de la propia tierra, y ellos son los que nos van a otorgar una cierta sabiduría, esas mismas inteligencias nos van a otorgar una cierta conocimiento sobre la tierra, sobre la agricultura, sobre los minerales, sobre ciertas plantas. Entonces, veamos que el mismo conocimiento, cuando comencemos a hacer un trabajo en conocernos a nosotros mismos, vamos a extraer no solamente el conocimiento que existe en la misma naturaleza, en este mismo exterior, sino que, como se dice en muchas culturas, en el caso de la cultura griega, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a la divinidad. Cuando comencemos a hacer un trabajo en nuestro mismo mundo interior, vamos a poder
hacer todas estas mismas experimentaciones y estas mismas fuerzas que nos van a poder permitir extraer esas mismas sabidurías de la propia tierra. De la misma manera, cuando nosotros comencemos a hacer ahora la regeneración de nuestro mismo cuerpo vital, vamos a sacar, a extraer unas ciertas sabidurías de todos esos mismos elementales del agua, que son las ondinas y las nereidas. Ellas son las que nos van a poder otorgar pues ciertos conocimientos sobre la misma medicina. Esas mismas ondinas y las nereidas también nos van a poder ayudar a extraer la sabiduría y poder hablar con esos mismos elementales de la misma naturaleza, hablar con las ánimas, con los animales. Y todo esto para que no se quede solamente en una cierta, algo, digamos, solamente por decir. Aquí lo importante es poderlo llevar a la comprobación, en poder ir a comprobar en esos mismos mundos astrales, en ese mismo desdoblamiento astral, si este mismo conocimiento que estamos charlando en este momento es completamente verídico o si es algo falso, como les comentaba al principio. Y bien, si nosotros comenzamos posteriormente a ir ahora a fabricar un cuerpo de la naturaleza molecular, que en el caso es el cuerpo astral, empezarlo a crear, vamos a poder ir a movernos a voluntad en esos mismos mundos astrales. En este momento, toda la humanidad tenemos solamente un principio de cuerpo astral, pero es necesario poderlo fabricar ¿a través de cuál? A través de la misma práctica de la magia sexual, a través de esa misma práctica del nacimiento espiritual, y cuando comencemos a hacer esta misma práctica, vamos a poder extraer esas mismas sabidurías de los elementales de las salamandras y vamos a poder ir a conocer esos planetas. Vamos a ir a poder conocer esos astros, si realmente hay vida en otro planeta quizás. Entonces, es muy importante, como les venía comentando, llevar este conocimiento hacia la experimentación, hacia una misma comprobación directa, y veamos que esto solamente no se quede solamente en un concepto, sino que podamos ir a ganar esa misma experimentación directa, de manera individual. No es algo que nos digan que me contaron, o que se escucha muy bonito, o que se escucha de pronto quizás como una fantasía. No, sino que aquí es que nos atrevamos, que tengamos ese mismo, ese anhelo, esa misma osadía de poder ir a comprobar, ir a experimentarlo. De la misma manera, cuando también se empieza a fabricar ese mismo cuerpo mental, se va a poder ir teniendo esa misma sabiduría de las elementales de los silfos y sílfides del aire, ya que en ese mismo aire existe mucha sabiduría, porque veamos que en ese mismo aire existe demasiado saber de lo que ocurrió en ese mismo pasado, en este mismo presente, aunque todo este mismo aire lo podemos ver completamente invisible, pero él guarda mucha sabiduría. Él, al momento que comencemos a hacer este mismo trabajo, vamos a ir a poder hacer todas esas mismas comprobaciones. Pero no solamente eso, sino que nosotros al momento de poder comenzar a reflexionar en base en estos mismos estudios, vamos a ir primero ganando unas ciertas reflexiones, unas ciertas comprensiones, y en base a que empecemos a trabajar en los tres factores de la evolución de la conciencia, vamos a ir pudiendo, averiguando y pudiendo hacer un trabajo en nosotros mismos. Ahora, veamos que cuando comencemos a hacer el trabajo de la creación del mismo cuerpo causal, vamos a ir observando y sacando una cierta sabiduría de lo que va a ser de esos mismos mundos electrónicos. Esos mismos, vamos a ir a poder comprobar todos esos mismos planetas del Cristo, donde vamos a ir a poder sacar todo ese mismo conocimiento de esos mismos registros akáshicos, de toda la historia del planeta. Entonces, aquí va a ser muy importante que nosotros comencemos a hacer desde ya, empezar a hacer un trabajo en nosotros mismos, y finalmente cuando se pueda hacer esa misma creación, o más que nada unir estos mismos 5 primeros cuerpos a esos mismos 2 cuerpos del cuerpo búdico y el cuerpo átmico,
vamos a ir a sacar una sabiduría que solamente se encuentra en esa misma sexta y esa séptima dimensión, en esas dimensiones superiores donde solamente alberga el amor y la felicidad, y no solamente ese amor, esa felicidad efímera y pasajera, sino ese mismo amor y esa misma felicidad que radica en esas mismas dimensiones superiores, en donde es el mismo mundo de la eternidad. Entonces, veamos que todo este tipo de conocimiento lo han dejado los mismos maestros, lo han dejado todo ese tipo de personas con su conciencia despierta en diferente cultura y en diferente tiempo, pero todo esto va a ser muy importante que lo llevemos a la práctica, porque si nosotros no lo llevamos lo que es a la misma práctica, pues evidentemente no vamos a tener las mismas bases para poder tener esa misma experimentación directa. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros como individuos, desde un niño, desde un adolescente, desde un viejo, desde un anciano, todos tienen una sabiduría, así como la de un niño. Entonces, cada uno de nosotros podemos tener una cierta sabiduría y no solamente venir a repetir quizás lo que dijo el maestro, porque como les comentaba hace unos instantes, el maestro dejó una base, pero cada uno de nosotros tenemos que llevar a una comprobación, a sacar nuestra propia sabiduría, porque cada uno de nosotros tenemos una chispa, nosotros tenemos una partícula de Dios y como se dice, todos y cada uno de nosotros somos semejantes a ese mismo creador. Entonces, todos y cada uno de nosotros podemos acceder a esa misma conocimiento interior, a esa misma sabiduría, pero todo es en base de ¿qué? De comenzar a hacer, a comenzar a practicar y bueno. Esta sería la conferencia del día de hoy, compañeros. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Les dejo con esta bellísima frase que, como les venía comentando hace unos instantes, sobre esa misma cultura griega: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Bien, pues el día de hoy, cualquier duda, cualquier sugerencia que ustedes tengan, pueden dejarlo en la misma caja de los comentarios o pueden dejarlo, ponerse en contacto con nosotros en el mismo link de la descripción que vamos a dejar en este mismo video. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia y pues yo me despido de ustedes. Vamos a continuar con nuestra siguiente conferencia la semana que viene. Vamos a hablar sobre la conferencia número 43, los diferentes tipos de yoes lujuriosos. Y bueno, pues sean cordialmente bienvenidos. Y bueno, pues yo les deseo un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche.